Antes de que existiera la computadora tal como la conocemos hoy en día, fueron propuestos varios modelos de cómputo generales, entre ellos el de Turing, que se basa obviamente en la máquina de Turing. Turing la ideó a esta máquina para ser lo suficientemente general e incluso pudo probarla creando un prototipo que se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial para decodificar mensajes encriptados de los alemanes y poder encontrar el esquema de encriptación que utilizaban. Ese fue el primer modelo construido de máquina de Turing físicamente. Turing pensó que ese modelo iba a ser el que predomine en el futuro, porque era un modelo lo suficientemente general como para realizar cómputos, y también pensó que iba a aplicarse para la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si el modelo de Turing, que es capaz de realizar cualquier cómputo que se pueda realizar, si existe algo que sea inteligente o una máquina que sea inteligente, podría implementarse tranquilamente a través de la máquina de Turing. E incluso propuso un test que van a escuchar mucho, que se llama test de Turing. Básicamente consiste en que si yo tengo una persona y que está interactuando, hablando a través de una computadora y no puede distinguir si quien le responde es una máquina u otra persona, la máquina pasaría en ese caso el test, porque estaría comportándose con la inteligencia de una persona. De todos modos, esto fue tomando otro camino. Tanto para la computación en general, el modelo de cómputo adoptado fue el que utilizamos actualmente, que está basado más en la máquina de von Neumann, que hemos descrito en su momento, y la inteligencia artificial, según el modelo que quería seguir él, fue tomando también otro camino. Hoy en día está más orientado a lo que se denomina machine learning o aprendizaje automático, que está mucho más relacionado con la estadística que con el cómputo de inteligencia artificial simbólica, que es al que apuntaba Turing en su momento. El modelo de Turing, sin embargo, encontró un buen nicho donde ser utilizado, que es básicamente la determinación de la computabilidad y complejidad de los algoritmos y las funciones. ¿Por qué? Porque como siempre decimos, como es capaz de realizar cualquier cómputo que se pueda realizar, la podemos utilizar de referencia. Es decir, la vamos a usar para contrastar implementaciones según otros modelos. Ese es el uso más ampliamente difundido en la actualidad. Sin embargo, como es un modelo general, también lo podemos aplicar a todas las otras cosas en las que podrían computar los modelos de cómputo como el que tenemos adoptado nosotros. Básicamente, esas interpretaciones giran en torno al reconocimiento de los lenguajes, a la traducción de lenguajes, a la ejecución de cualquier procedimiento que se pueda ejecutar y al cómputo de funciones. Básicamente esas son las 5 cosas que son capaces de hacer las computadoras hoy en día: ejecutar procedimientos y calcular funciones. Eh, pero como dijimos antes, este modelo no se utiliza tanto para estas cosas, sino para determinar la complejidad de los cómputos y tomarla como referencia. Sin embargo, vamos a ver un poco cómo se aplicaría la máquina de Turing para estas distintas tareas en lo que vamos a considerar distintas formas de interpretarla.
A veces esto también se suele llamar paradigma de cómputo. Vamos a ver cada uno de los casos. Como máquina reconocedora de lenguajes, es básicamente lo que veníamos haciendo hasta ahora. Es muy similar el caso al del reconocimiento de lenguajes del autómata linealmente acotado. Vamos a partir de una configuración inicial con el estado inicial, la cadena completa totalmente intacta y la posición del cabezal apuntando a la lectura de la cadena por la izquierda. Cualquier cadena que sea aceptada por la máquina de Turing va a ser formar parte del conjunto que me represente el lenguaje que es capaz de aceptar. Es decir, vamos a considerar todas aquellas cadenas que me permiten partir de la configuración inicial, que es la que describí, a alguna de las posibles configuraciones finales, que son, en este caso, muy similares a las del autómata linealmente acotado, como decíamos antes. Es decir, llegar a un estado de aceptación con la cadena completamente leída y por lo menos una vez lo que quedaría indicado con la posición del cabezal a la derecha de la cadena. Es decir, llego a estado de aceptación con el cabezal posicionado a la derecha de la cadena, quiere decir que he reconocido correctamente la cadena que forma parte del lenguaje. Vamos a hacer una relación con las gramáticas de Chomsky y podemos establecer que la máquina de Turing es capaz de reconocer cualquier lenguaje que provenga de una gramática con estructura de frase que es la más amplia de todas. Es decir, se puede utilizar para reconocer lenguajes de todas las demás, tanto de las sensibles al contexto, las libres de contexto, las regulares, todas, porque va a reconocer las de estructura de frase, que son las más amplias de todas y contiene a todas las otras. Este paradigma de cómputo se suele denominar también clasificación de cadenas o reconocimiento de cadenas, como lo vinimos hablando hasta ahora. Vamos a ver el caso de una máquina de Turing que es capaz de reconocer el lenguaje A a la n, B a la n, C a la n, que no es nada más ni nada menos que el primer ejemplo que vimos anteriormente. Vamos a probarlo con una cadena de entrada, en este caso AA, W y C. Vamos a partir de la configuración inicial, que es perfectamente clara. Estoy en el estado inicial, que en este caso es P, la cadena completa, el cabezal posicionado a la izquierda de la cadena, en el primer blanco que haya, apuntando a leer la cadena. Entonces, si estoy en P y recibo una A, me voy a ir a Q y voy a cambiar esa A por una X. Y me sigo moviendo a la derecha. Q con A se queda en Q y lee la A, no escribe nada y se sigue moviendo a la derecha. Q con B se va a ir a R, va a imprimir una B y se mueve a la derecha. R con B no hace nada, se sigue moviendo a la derecha. R con C se va a ir a S, la cambia por una Z y se empieza a mover a la izquierda. S con B, tanto como con A, C, Y y Z, no va a hacer absolutamente nada. Solamente va a reaccionar cuando se encuentre con una X. Y en ese caso va a irse a P, se va a empezar a mover a la derecha y no va a escribir nada. P con A, de nuevo se va a Q, escribe una X, se mueve a la derecha. Q con Y se queda en Q. Q con B se va a R y me imprime una Y. R con Z no pasa nada, se queda en R.
R con C me imprime una Z, se empieza a mover a la derecha y se va a S. S, dijimos que con todos los símbolos menos con X reacciona, por lo tanto vamos a seguir moviéndonos a la izquierda hasta que nos topemos con la primera X. Cuando nos topamos con la primera X, pasamos de S a P y nos empezamos a mover a la derecha. P con Y se pasa a T y se mueve a la derecha. T con Y se queda en T. T con Z pasa a U. U con Z se queda en U. Y fíjense que acá llegamos al límite de la cadena y nos vamos a encontrar con un blanco. El primer blanco a la derecha. U con un blanco se detiene la máquina. Eso queda perfectamente claro con la configuración para utilizarla como máquina de reconocedora, que es haber quedado en un estado de aceptación, que en este caso es U, a la derecha completa de la cadena, significa que la leí una vez por lo menos, en este caso la modificó, pero eso no importa, y quedé posado en el primer blanco a la derecha. Quiere decir que la cadena fue correctamente aceptada. Bien, vamos a ver que al igual que con el autómata linealmente acotado, podemos realizar una traducción. ¿Por qué? Porque podemos ir escribiendo sobre la cinta, además de leer. En el caso de Turing, la escritura la podemos hacer en cualquier parte de la cinta. Esa es la ventaja que tiene trabajar con Turing que con un autómata linealmente acotado. Es decir, como en el caso del reconocimiento de lenguajes, vamos a partir de una configuración inicial, estado inicial, cadena completa, posados en el primer blanco a la izquierda, leyendo, apuntando hacia la cadena, y le vamos a dar un sentido a lo que nos vaya escribiendo. O sea, ese sentido me puede transformar la cadena original en una nueva cadena traducida, o puede no tocar, si yo quiero, la cadena original y crear a un lado de ella, separada por algún símbolo, en este caso un blanco, como aparece ahí en el ejemplo, y le presentamos el resultado traducido, en este caso sin tocar ni destruir la cadena original. La traducción de cadenas corresponde a lo que se suele denominar paradigma de cómputo de transducción. Vamos a verlo enseguida con un ejemplo de una máquina de Turing que traduce una palabra a su inverso, es decir, va a invertir el orden de los símbolos de la cadena. Esta va a ser la máquina, la cadena va a estar formada por los símbolos A y B. Voy a escribir un símbolo auxiliar X y esos serían los estados, el estado inicial P, el estado de aceptación B corta. Vamos creando la tabla de transición, en este caso es muy similar a la anterior, así que la voy a ir avanzando. No hace falta detallar mucho en este caso. Lo que sí aparece como algo nuevo, podría decirse, es que yo puedo borrar símbolos de la cinta si quiero. Eso se puede hacer escribiéndole un blanco. Por ejemplo, en el caso en el que estamos en U, nos llega una X, podemos decidir quedarnos en U, reemplazar esa X por un blanco y movernos a la derecha. Ese reemplazo por un blanco es equivalente a borrar la X. Acá vamos a ver que vamos a poder extendernos más allá de la cinta y vamos a tener una cadena más larga que la original en un primer momento. Vamos a comenzar por la configuración inicial. P, cadena totalmente intacta, que en este caso es WAW, y me poso en el blanco a la izquierda apuntando a la cadena. Voy a proseguir. P con A
se queda en P y se mueve a la derecha. Y con B también. Eso va a pasar hasta que se tope con el primer blanco que encuentre. En ese caso se va a cambiar a Q y va a escribir, no va a escribir nada y va a comenzar a moverse hacia la izquierda. Q con una B se va a pasar a S, me va a escribir una X y se va a mover a la derecha. Otra vez se va a encontrar con el blanco. Ahora S con blanco me lo va a cambiar por una B y se va a pasar a T y se empieza a mover hacia la izquierda. T con una X se va a Q y se mueve hacia la izquierda. Bien, acá fíjense que está pasando lo que yo decía. Estoy cambiando el tamaño de la cinta temporalmente. Porque antes tenía 4 símbolos, ahora tiene 5. Q con una B escribe una X, se pasa a S y se mueve a la derecha. S con una X no hace nada, con una B tampoco. Recién cuando se topa con el blanco a la derecha, se pasa a T, a ese blanco lo cambia por una B y se empieza a mover a la izquierda. T con una B no hace nada, empieza a reaccionar recién con una X en la que se va a Q y se sigue moviendo hacia la izquierda. Q con una X no hace nada tampoco. Q con una A sí, se cambia a R, me cambia la A por una X y se empieza a mover a la derecha. R con una X queda en R, con una A y una B también. Va a reaccionar recién cuando se encuentre con el primer blanco a la derecha. El primer blanco a la derecha le indica que lo tiene que cambiar por una A y se tiene que empezar a mover hacia la izquierda. Y se va a T. T con una B y una A se queda. Solamente va a reaccionar cuando se encuentre con una X en la que se va a ir a Q y a la X no la cambia. Q con una X también no va a reaccionar, recién va a reaccionar cuando se encuentre con una A. Con la A se va a ir a R, me va a cambiar la A por una X, se va a empezar a mover a la derecha. R con una X no hace nada, con una A y una B tampoco, va a reaccionar recién cuando encuentre el primer blanco a la derecha, en el que pasa a T, me lo cambia por A y se empieza a mover a la izquierda. T con A y B no pasa nada, recién va a reaccionar cuando llegue a una X en la que se pasa a Q, se sigue moviendo hacia la izquierda. Q con X tampoco pasa nada, recién va a reaccionar cuando se encuentre con el blanco a la izquierda. En el blanco a la izquierda va a cambiar a U y se va a empezar a mover hacia la derecha. Fíjense que la cadena ahora tiene 8 símbolos. Y la cadena original se me destruyó con las X, pero al lado de ella, enseguida nomás, tengo la cadena invertida que estoy buscando. Entonces, ¿qué va a hacer de ahora en más? La operación me va a sobreescribir las X con un blanco, o lo que es lo mismo, me va a ir borrando las X. Fíjense que si estoy en U y recibo una X, la cambio por un blanco, me muevo a la derecha. Así sucesivamente hasta que me encuentro con una A o una B, que es donde me detengo y paso a B corta. En este caso, la indicación de traducción sería haber llegado a un estado de aceptación detenido. Y debería ver en la cinta que me quedó la cadena traducida. Es decir, se realizó la traducción y me detuve en un estado de aceptación. Fíjense que esto es distinto a cuando reconocía la cadena. En este caso se dio por válido o se apreció que llegue a un estado de aceptación detenido. Y voy a obtener en el resultado teóricamente la cadena traducida.
Bien, como dijimos antes, este modelo de Turing es un modelo general de cómputo, por lo tanto puedes ejecutar cualquier procedimiento que se pueda realizar y también el cómputo de cualquier función, como cualquier otro modelo de cómputo general, como la máquina de von Neumann. Para ejecutar procedimientos, ¿qué vamos a considerar? Que los cambios de estado me van a representar situaciones en las que yo voy realizando acciones. Es decir, si estoy en un estado, voy a realizar una determinada acción. Si paso a otro, voy a realizar otra acción. Asociando esas acciones a, eh, a situaciones concretas, por ejemplo, el control de algún artefacto, puedo tener la ejecución de un procedimiento para manejar ese artefacto. Es decir, cuando yo llegue a determinado estado, se realiza una acción de algo. Lo vamos a ver con dos casos. El primero es una máquina de Turing que recibe como comando la duplicación de cadenas, es decir, le voy a ordenar que me duplique cadenas formadas por ceros y unos, y voy a tener como símbolos auxiliares X, Y. Vamos a ver esta máquina. Como verán, ya se van volviendo un poco más complejas a medida que van haciendo cosas más avanzadas. Bien, en este caso, cuando la máquina llegue a W, que es el único estado de aceptación, y se le indique con una P que debe parar, habremos realizado la duplicación de cadenas en teoría. Vamos a comprobarlo con esa cadena. Configuración inicial para partir, estado inicial, cadena completa, el cabezal posicionado a la izquierda, leyendo la cadena sobre el primer blanco. Bien, P con un 1 se va a R, imprime una Y y se mueve a la derecha. R con un 0 se queda en R, con un 1 también. Cuando encuentra el primer blanco a la derecha, se pasa a T, se sigue moviendo hacia la derecha. Se va a encontrar con otro blanco, porque siempre hay un blanco detrás de un blanco. T con un blanco lo que va a hacer es, lo cambia por 1, se va a U y se sigue moviendo a la derecha. U con un blanco se pasa a B y se empieza a mover hacia la izquierda. U con un 0 y un 1 y un blanco va a hacer exactamente lo mismo hasta que se tope con una X o una Y. En este caso se va a topar con la Y. Al leer la Y, B se va a ir a P y va a reemplazar la Y con un 1. Se va a empezar a mover a la derecha. P con un 0 se va a ir a Q y me escribe una X. Se sigue moviendo a la derecha. Q con un 0 y un 1 no hace nada. Con un blanco recién va a reaccionar y se va a ir a S. Se mueve a la derecha. S con un 0 y un 1 no hace nada. Recién cuando llegue el primer blanco a la derecha, va a ir a U, va a cambiar el blanco por un 0 y se sigue moviendo a la derecha. U con un blanco se empieza a mover a la izquierda y se va a B corta. En B corta, 0, 1 blanco se queda. Por lo tanto, vamos a tener un cambio recién cuando lleguemos a la X. B corta con X escribe un 0 y se me va a P y vuelve a moverse hacia la derecha. P con un 1 se va a R, me cambia el 1 por I, se mueve a la derecha. R con un blanco, que es lo que se encuentra a continuación, se mueve a la derecha y se va a T. T con un 1 y un 0 no pasa nada.
pero sí cuando se encuentra con el primer blanco a la derecha, que lo cambia por un 1 y se va a U y se empieza a mover, se sigue moviendo a la derecha. U con un blanco, que es lo que se encuentra a continuación, se va a B corta, se empieza a mover a la izquierda. B corta con 0, 1 y blanco no pasa nada, va a reaccionar cuando se encuentre contra la Y. B corta con Y, me la cambia por un 1, se va a P y se empieza a mover a la derecha. P con un blanco se va a W y me indica condición de parada. Por lo tanto, en este punto yo debería tener el cómputo realizado o el procedimiento de duplicación de cadenas concretado. Y efectivamente es así porque veo que me ha duplicado la cadena separándola por un blanco. Bien, vamos a ver otro caso de ejecución de procedimiento. En este caso vamos a ver que la cinta se usa de un modo bastante extraño, en el que incluso no es necesaria una cadena de entrada para poder empezar a funcionar. Podemos funcionar sobre la cinta en blanco directamente. Y podemos seguir funcionando por más de que se nos indique neutro o que no cambie más de dirección. Por eso es interesante ver este ejemplo de control de un semáforo, que se podría hacer con un autómata más simple, por supuesto. Y también está bastante simplificado el ejemplo del semáforo en sí. Las tres luces del semáforo se van a activar cuando llegue al estado de la luz. Por ejemplo, va a haber un estado para Q verde para el verde, Q amarillo para el amarillo, Q rojo para el rojo. Y van a permanecer en ese estado determinado intervalo de tiempo para cada uno. Por ejemplo, TB va a ser la duración del verde, TA la del amarillo, TR la del rojo. La operación va a quedar indefinida porque obviamente el semáforo no pararía nunca una vez que inicia. En este caso vamos a ver que la máquina de Turing va a tener los tres estados que dijimos antes. El estado inicial vamos a poner que arranca en verde y ya vamos a ver por qué tenemos como vocabulario en la cinta los números o los símbolos de los números del 0 al 9. No tenemos símbolo auxiliar, en este caso no hace falta. Y el estado de aceptación no es ninguno porque es una operación continua. Bien. Los intervalos de cada color son, en este caso para el verde 8 intervalos de tiempo, para el amarillo 2 y para el rojo 9. Bien, como el estado inicial es Q verde, vamos a tratar de ir haciendo la tabla. Yo la voy a adelantar un poco para que veamos algo en particular. Bien, después del verde, si cada color tiene un contador decreciente que me va indicando cuánto falta para pasar al otro color, por ejemplo, si yo estoy en verde y el contador llega a 0, quiere decir que yo me tendría que cambiar al próximo color, que sería amarillo en este caso. O sea, cuando estoy en verde, me llega un 0 en el contador, me paso a amarillo. ¿Y qué voy a utilizar para amarillo? Y los intervalos de tiempo que correspondan al amarillo. Voy a escribir TA. Y me quedo en neutro. Ahora bien, con verde, ahora con amarillo. Con amarillo y el contador del amarillo llega a 0. Me voy a ir a rojo, voy a escribir el intervalo de tiempo que corresponde al rojo, que es 9, y me quedo en neutro. Con rojo, y me llega un 0 al contador de rojo, me voy a pasar directamente a verde para simplificar, no voy a pasar por el amarillo, y voy a escribir el intervalo de tiempo del verde neutro. Bien, ahora vamos a ver qué pasa en las otras situaciones, por eso las dejé sin mencionar antes. Bien,
ese caso en el que llega a 0 me describe el cambio de estado. Ahora bien, si yo no estoy en 0, quiere decir que tengo que seguir quedándome en mi mismo color. Entonces, Q verde con cualquier otro número que no sea 0, una n que figura ahí, me voy a quedar en Q verde y voy a decrementar el contador en 1. Lo mismo va a pasar para amarillo, para rojo también. Entonces me voy a quedar en el mismo estado hasta que el contador sea 1, sea 0, perdón. Y voy a tener que tener una situación de arranque del semáforo. La situación de arranque en este caso va a ser rara. ¿Por qué? Porque no voy a tener una configuración inicial como la que teníamos antes, sino que me bastaría con decir que ingreso a la cinta. Y la cinta está totalmente en blanco. Entonces lo primero que me voy a encontrar es una cinta en blanco cuando yo inicie con verde. Al iniciar con verde voy a quedarme en verde, voy a escribir el tiempo de intervalos del verde, que es 8, y me quedo en neutro. Y ahí empieza a operar la máquina, que no va a tener fin. Vamos a verla. En este caso, no vamos a analizar si me reconoce algo, sino que empieza a trabajar, empieza a ejecutar algo. ¿Cómo va a empezar a ejecutar? Dijimos que va a empezar en verde, con la cinta en blanco. Es decir, la podríamos simbolizar como que estoy en una determinada casilla en blanco, me empiezo a mover a la derecha y me encuentro otro blanco, porque no hay nada, está totalmente vacía. ¿Qué pasa en Q verde con blanco? En Q verde con blanco escribo el intervalo del verde, que es 8, y me quedo en neutro. Eso es lo que hace ahí. Fíjense que reemplacé el blanco por un 8. Ahora, estoy en verde con 8. Para todo lo que no sea 0, lo decremento. Entonces me voy a pasar, voy a quedar en Q verde, voy a cambiar el 8 por un 7. Estoy en verde con un 7. ¿Qué va a pasar? Exactamente lo mismo. Me voy a quedar en verde con un 6. Y así sucesivamente hasta que llegue al 1. En 1 en verde con un 1 lo voy a cambiar por 0 y ahora va a realizarse la transición hacia otro estado. ¿Por qué? Porque voy a estar en verde, me llega un 0, en ese caso paso a amarillo e imprimo el intervalo del amarillo, que es TA, que es un 2. Ahora estoy en amarillo con un 2, que no es un 0, lo decremento. Estoy en amarillo con un 1, que no es un 0, lo decremento. Estoy en amarillo con un 0, ¿qué hago? Me paso al rojo con el intervalo de tiempo del rojo, que es 9. En rojo con un 9 lo decremento a 8. Así sucesivamente hasta que llego al 1, lo decremento en 0, QR con un 0 se va a Q verde y me escribe el intervalo de tiempo del verde, que era 8. Q verde con un 8 no es un 0, lo decrementa, se queda en Q verde y se cierra el ciclo trabajando de esta forma ininterrumpidamente. Bien, otro de los usos que se le puede dar como modelo general, dijimos que era el cómputo o la determinación de los valores de funciones. En este caso ya es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque necesitamos, de alguna manera, como vamos a trabajar con funciones, poder especificar los parámetros de las funciones. Es decir, una función que tenga un parámetro, dos parámetros, tres parámetros. Vamos a tener que codificar esos parámetros sobre la cinta. Podríamos codificarlos de cualquier manera que tenga significancia. La codificación más simple que existe se llama codificación unaria, que es básicamente hacer por cada número que tenga su equivalente en cantidad de unos. Por ejemplo, si tengo un 5 van a ser 5 unos, si tengo un 3 van a ser 3 unos. Y puedo separar estas
estos parámetros a través de algún separador conveniente, por ejemplo, un blanco o cualquier otro símbolo que me sirva. Generalmente lo vamos a tener separado por un blanco. El paradigma este de cómputo de funciones representa justamente ese nombre, el paradigma de Function Computation Paradigm, que es uno de los usos de la máquina de Turing. Vamos a verlo con un ejemplo de una máquina de Turing que suma dos números, para que veamos también cómo se va incrementando la complejidad. En este caso vamos a utilizar codificación unaria separada por blanco para los parámetros, por lo tanto vamos a usar solamente el 1 y el blanco. Estos serían los estados de la máquina, el estado inicial, el estado de aceptación. Vamos a intentar realizar el cómputo de esa función fnm, que básicamente me suma los dos números. Y lo vamos a ejemplificar a través de la suma del 5 con el 3. Esta sería la representación de la máquina con el diagrama de transición y la tabla de transición de estados. Y para el ejemplo que queremos utilizar, de la suma de 5 más 3. Vamos a estar en P, que es el estado inicial, y vamos a apuntar al primer parámetro, que en este caso son 5 unos separado por un blanco, el segundo parámetro que son 3 unos. P con un 1, ¿qué va a hacer? Me escribe un blanco y se va a Q y se mueve a la derecha, es decir, me borra el 1. Q con un 1 se queda en Q hasta que encuentra un blanco. Cuando encuentra un blanco me lo escribe por un 1 y se mueve a la derecha y se pasa a R. R con un 1 se mueve a la derecha hasta que encuentra el primer blanco a la derecha. Cuando lo hace, se pasa a S y se detiene. Esta condición ya me está indicando estado de aceptación y parada, que debería haberse realizado el cómputo de la función. Y en este caso vemos que es perfectamente válido. Es decir, ha hecho la suma de 3 más 5, me deberían quedar 8 unos sobre la cinta. En este caso también vemos que se destruyeron los parámetros originales. Podemos, si queremos, también utilizar otro separador más y escribir el valor de la función a continuación de los parámetros, así no los destruiríamos. Pero la máquina se va volviendo un poquito más compleja, como la que vamos a ver después, que multiplica dos números. En este caso va a conservar los dos parámetros originales de unos y va a utilizar símbolos auxiliares X, Y, y no me va a separar más las cosas con un blanco, sino que me las va a separar con un 0. Acá vamos a ver que podemos usar otro símbolo aparte del blanco para separar cosas. Los estados ya van siendo más considerables y acá tendríamos la función que queremos hacer, que sería nf de nm, n por m, y lo vamos a ejemplificar a través de la multiplicación de 2 por 3. Ahora podemos ver que el diagrama se complica bastante y que realizar el esquema de configuración inicial hasta alguna de las configuraciones finales, particularmente la que me va a indicar que se realizó la multiplicación, va a tomar bastante tiempo, así que prácticamente no la voy a describir y vamos a ir avanzándola. Me va a llevar bastantes presentaciones y vamos a concluir que en este caso es mucho más conveniente, más allá de describir las distintas configuraciones hasta llegar a la final, utilizar algún simulador más práctico, como por ejemplo el que provee el JFlap, que
vamos a ver con un ejemplo después. Eh, es bastante limitado mostrándome cómo va realizando las cosas y que existen en la web algunas otras aplicaciones de simuladores de máquina de Turing que son un poco más intuitivas. O sea, me van mostrando el resultado con movimiento que no me genera tanta confusión por ahí como el de JFlap. En este caso, podemos ver que llegamos a un estado de aceptación, cadena, eh, una nueva cadena un poco más ampliada que la original. La original tenía los dos unos del 2 separado por un 0, los tres unos del 3. Y en este caso la máquina de Turing terminó agregándome un 0 más para separar y mostrarme el resultado después, que sería en este caso un 6. Ahora vamos a probar el mismo ejemplo con el caso del JFlap y de otro simulador que me lo muestra un poco más interactivamente. Primero realizo la carga de este ejemplo en el JFlap y voy a realizar la simulación con la misma cantidad o con los mismos valores de los parámetros, que en este caso eran 2 por 3, y vamos a verlo interactivamente. El JFlap me va a permitir ver las distintas transiciones entre estados y lo que va pasando sobre la cinta. Vamos a comenzar la simulación. Básicamente hay que ir siguiéndola del mismo modo que antes. Me va marcando los estados por los que va pasando, cómo se va ampliando la escritura sobre la cinta para especificar, después de haber separado con un 0 el último parámetro que le pedí para realizar el cómputo, me va a mostrar el resultado. Hasta ahora me está mostrando 5 unos a la derecha del último parámetro. Ahora va a realizar el último y ahí se ve que ya debería haber obtenido el resultado final. Por lo tanto debería devolverme los parámetros originales que los fue reemplazando por variables auxiliares x, y, y ahí terminó el cómputo, llegando a un estado de aceptación que era S3. Bien, ahora voy a especificar este mismo ejemplo sobre un simulador web donde vamos a ir viendo cómo va regresando el cómputo de forma más interactiva. Le voy a cargar los mismos valores que eran 2 por 3 y vamos a ir viendo qué va haciendo. En este caso lo voy a acelerar un poco, está un poco lento, y me va mostrando cómo va reaccionando sobre la cinta, además de indicarme, que es un dato bastante útil como vamos a ver después, la cantidad de transiciones realizadas hasta el momento y la cantidad de celdas que fue ocupando para realizar el cómputo, que lo vamos a usar más adelante. En este caso vemos que también me realizó la aceptación de los dos parámetros que le di, que eran los dos unos, el 0 y los tres unos. Me escribió un 0 de separador y el 6, que es la multiplicación de los dos luego del último 0. Me está indicando que esto le tomó 157 pasos o transiciones para poder llegar a este resultado y que abarcó 14 casillas. Eso lo podríamos verificar fácilmente, porque acá tenemos 2, más 1, 3, 6, 7 y tenemos los 6 del resultado más una más adicional que es haberse topado con el blanco. Por eso me está marcando 14. Estos datos ya vamos a ver que tienen un uso
bastante importante después.